Buenas noches, estamos aquí en otra emisión más de esta serie de entrevistas a nuestras queridas y queridos autores de Sol Negro. Y en esta noche tenemos como invitada a Iris Quilla. ¿Qué tal, Iris? ¿Cómo vas? Hola Paul, bien, gracias. Acá, tomando un mate. Oh, qué rico. Y bueno, vamos a hablar con Iris Quilla sobre el reciente poemario que ha publicado aquí en Lima, Perú, con la editorial Sol Negro. Este libro que se llama Espero que le gusten los caballos, con Iris Quilla y Vladimir Cafar, traductor, y M. Monzón, el editor. Y antes de empezar la charla, voy a leer una pequeña semblanza literaria sobre Iris Quilla. Iris ha estudiado literatura en la UMSA. Sus textos han sido publicados en antologías físicas y digitales en Bolivia, Argentina, México, Ecuador, Perú, Chile y los Estados Unidos. También ha publicado los libros Manicomio Fractal, Colección Postmortem en el 2010, 24 cortos y un prólogo en braille para Yelinó Laibach, 2013, En la trinchera, 2017, Masacre en la calle Harrington en el 2017 y Márgenes Infrarrojos el año 2019. Además, la editorial Dulzorada, con sede en Dallas, Texas, en los Estados Unidos, publicó la edición bilingüe Reconstrucción del Padre, Reconstruction of the Father, en el año 2020. Irisquilla también formó parte de las editoriales independientes Género Aburrido y Maquinaria Editores. Entonces vamos a dialogar un poco sobre este libro. Espero que le gusten los caballos. Y la primera pregunta para Iris es, bueno, y sabiendo que varios de estos personajes han poblado, han aparecido en otros libros anteriores y seguro también posteriores, la primera pregunta es, si uno lee este libro, espero que le gusten los caballos, no es el poema clásico, ¿no? No es la construcción del poema clásico. Hay poemas en formas de diálogos, hay poemas que dan cuenta de traducciones, hay poemas que dan cuenta también de diálogos con filósofos, etcétera. Quería preguntarte un poco sobre esa estructura, ¿no? Tú como organizadora, como prácticamente curadora del proyecto, no solo de este Espero que le gusten los caballos, como digo, sino de varios otros tomos más. ¿Cómo has planteado hasta ahora toda esta obra, ¿no? Bueno, gracias Paul por la presentación. Y respondiendo a la pregunta, bueno, desde hace, creo que 2 o 3 años más o menos, em, yo me vi, no sé, pensé que la tarea de escribir un poema como tradicional, como se lo conoce, me parecía un poco flojo, o sea, para mí. Y es verdad que cuando alguna vez he mostrado ciertos textos, ya sean de este libro o de otros, como algunas personas me decían, no, pero es que esto no es un poema, parece más, no sé, un ensayo, un texto narrativo, etcétera. Y yo decía, ok, pero es mi forma de construir y bueno, quizá obviamente no se dice en este libro, pero en otro texto que estaba escribiendo yo intenté desarrollar esta idea de texto que propongo en este libro, eh, que se llama Pubel y que a mi entender es una mezcla entre la novela y la poesía, ¿no? Bueno, es una cosa inventada bueno, por mí, ¿no? Sino por uno de los personajes que después empieza a desarrollar y empieza a explicar qué es una pubel, ¿no? O sea, es una mezcla entre la novela, como digo, y la poesía, pero también entra la imagen, ¿no? O sea, la fotografía. Entonces eso un poco más o menos explicaría, digamos, a grosso modo, lo que intento hacer
de hecho en este libro, porque nosotros sí lo he hecho, pero no a tal grado como en este, ¿no? Que es un poco más fragmentario, o sea, si uno lo lee, pensaría que quizá no hay un tema en general, que todo es como un poco disperso, pero es una crítica a todo, digamos, ¿no? Como a la traducción, a la academia, etcétera. Eh, Escrito por dos personajes, ¿no? O sea, básicamente el traductor y el editor que padecen una especie de autismo y que siempre están como ensimismados hablando bueno, de lo que a ellos les interesa, que es en ese momento, no sé, la poesía o el ajedrez. Básicamente eso. Sí, y hablando de esta estructura particular a partir de la forma, ¿no? Es decir, que este libro y otros libros tuyos, bueno, no sé si decir tuyos, pero en el sentido de curaduría que has emprendido, Ujú. eh, este libro particular también puede ser entendido como crítica de cine o que tiene elementos cinematográficos, ¿no? Porque hay una parte que se llama apéndices cinematográficos y notas sueltas, donde tú mencionas un cortometraje titulado A Young Brooklyn Family Going for a Sunday to Go Cooking. Y quería preguntarte también por eso, ¿no? Es otra parte de esta estructura disímil particular que estás trabajando, ¿no? ¿Cuál ha sido esa influencia del cine en este caso, específicamente en este libro o seguro en otros libros más, ¿no? Em, bueno, para mí, como te había dicho antes, la fotografía y el cine siempre he estado como muy relacionada con lo textual, es decir, con la literatura y más aún con lo que escribo. Y empecé a hacer como una práctica que en realidad no sabía cómo iba a salir, pero cuando escribí, por ejemplo, 24 cortos y un prólogo en braille para Jelino Olaiba, em, usé, o sea, en ese momento yo todavía no hacía fotografía, pero usé ciertas fotos bueno, fotógrafos que me gustaban mucho. Y básicamente es la historia de un tipo que padece de narcolepsia o la enfermedad de Jelino, y es de estos sujetos que, bueno, se quedan dormidos en cualquier momento, ¿no? Entonces, obviamente no pueden trabajar, no sé, tienen una vida súper rara. Entonces, el personaje, bueno, padece esta enfermedad y en realidad a él le gusta mucho el cine y no se sabe si él, digamos, está soñando cuando se duerme por la narcolepsia o es que está en el cine y está viendo las películas, ¿no? Entonces, yo usé esta estructura como de formato de cine donde aparece el director, em, etcétera, y eh, para mostrar como las cosas de las películas, em, digamos, em, ay, ¿cómo te lo puedo decir? Como una especie no sé, de corto cinematográfico. Bueno, la gente cuando veía esta cosa en el poemario creía que sí era una película real, ¿no? Y querían ver como los cortos del libro, porque creían que yo me había basado en los cortos reales, Ujú. porque tenían como un título, como un año de producción, como los actores, etcétera. Pero en realidad eso no existía, ¿no? Entonces, a partir de eso es que a lo largo de varios textos empecé a usar como estos recursos, como ya sea del cine o meter películas y engancharlas con los textos que yo quería, igual las fotografías, ¿no? Entonces, siempre he pensado que la imagen o el cine, o sea, la imagen me refiero a la imagen fotográfica, em, no es como un acompañamiento del texto, ¿no? Es también un texto más. Entonces, en este libro también, o sea, la imagen que refleja luego lo que va después de la fotografía, o sea, es una historia, ¿no? Pero es una historia inventada también, que en realidad no tiene mucho que ver con la foto porque es algo súper, casi, no sé, un poco, a ver, ¿cuál sería la palabra que podría usar? No surreal, sino es, no sé, todo en estos personajes y en todo lo que escriben es un poco
no sé, como venido a menos, ¿no? O sea, como que no tiene sentido en realidad. Y esa es más o menos la idea también de incluir cosas cinematográficas y fotografía, digamos, ¿no? Que a partir de esa imagen uno pueda desarrollar un texto, pero que ese texto sea tan inverosímil como la imagen pretende mostrar, digamos, ¿no? Sí, de acuerdo. Y ya que menciona las fotografías, esta portada, Ajá. también la fotografía de Walter Astrada, y también en otro texto que se llama Un hombre raro con una pistola muy pequeña, que se puede ver ahí, Sí. también está esta inserción de la fotografía. Pero me interesa que ahora hablemos un poquito, mencionaste que estos personajes, Vladimir Cafar, que es el traductor, y M. Monzón, que es el editor del libro, son personas autistas. También por ahí se menciona la displasia. Ya he mencionado otro personaje con narcolexia. Quería que un poco nos cuentes sobre esas construcciones a partir de estos sujetos enfermos, ¿no? Que además, en este caso, están rivalizando el uno al otro, ¿no? Cafar y Monzón, cuando se encuentran, rivalizan en diálogo, ¿no? Ujú. Entonces, que nos cuentes un poco sobre eso, ¿no? Sobre este sujeto enfermo que habita estos dos personajes. Ya, bueno, es que la construcción de los personajes a veces no, o sea, a veces estoy caminando y me pongo a pensar como en cómo podrían rivalizar entre ellos. Y el primero que yo creé, digamos, entre comillas, es un fotógrafo, que es quien cuenta toda la historia de este narcoléptico, ¿no? Entonces empecé con él y luego con los años, no sé, yo lo quería matar, pero no pude, entonces empecé a crear otros. Y ahora tengo, creo que son cuatro o cinco. Ah, no, mentira, sí, estoy desarrollando el cinco. Entonces, la idea es que todos, digamos, tienen como una personalidad propia, pero siempre quieren de alguna manera como estar a la vista de todos, o sea, quieren ser, entre comillas, famosos, ¿no? Y eso es como una burla. Entonces, la idea de esa fama es que todos dicen conocer o tienen alguna referencia de conocer a este primero que se llama Sebastián Melmoth, ¿no? Pero, y entonces por eso mismo es la idea de la rivalidad, ¿no? O sea, como que estos dos se odian y tal y cual, y los otros también, y al final todos se conocen, digamos, ¿no? Pero la idea es como hacerse más conocido porque conocen al primero y así como su fama va a acrecentar, ¿no? Es más o menos la idea. No sé si se entiende mucho, pero más o menos es como lo que yo había pensado o lo que pienso mientras construyo todos estos personajes y bueno, van teniendo como situaciones o no sé, cosas así. Sí, correcto, porque esta rivalidad en este libro viene enmarcada en que estos personajes se juegan una partida de ajedrez, ¿no? Y Ujú. bueno, alrededor de eso hay otras cosas más, ¿no? Pero quería preguntarte ya como última pregunta en esta noche, noté una presencia fuerte en varios de los poemas sobre el padre, ¿no? Un poema sobre el padre que está con su hijo o hija, que es un poco amigo, en un carrusel que está montado o montada en un carrusel, ¿no? Un caballo, y está pensando en cómo ganarle la partida al padre. Y en otro texto también sobre el abuelo, ¿no? Entonces me ponía a pensar un poco que tú tienes otro libro que se llama Reconstrucción del Padre, ¿no? Ujú. Y cómo ha sido esa presencia, ¿no? Bueno, también hay presencia de la madre en otro lado, ¿no? Pero cómo se ha engranado todo ese elemento, todos esos elementos, ¿no? Bueno, sí empezó en el libro que mencionas, que se llama de hecho, Reconstrucción del Padre, pero en realidad es como un tema eh, o sea, que se desplaza por diversos textos, ¿no? O sea, puede ser en este, y luego en otra novela, por ejemplo, que la desarrolla mucho más.
donde ya la presencia de la fotografía es mucho más fuerte, pero es una novela inédita, entonces, claro, nadie sabe de qué va. Pero básicamente la idea del padre es jugar con eso, ¿no? O sea, como que cada uno de los personajes, como te había dicho, tienen esta rivalidad, como que empiezan a copiar, digamos, ciertos aspectos del otro. O sea, si uno dice, bueno, yo voy a hablar sobre el padre, pues el otro también lo hace, pero lo hace de una manera diferente. Entonces ahí como crean notoriedad y entonces como que se empiezan a pelear y uno dice, no, bueno, es que yo empezaba a hablar sobre el padre, no, yo también, pero yo lo hago de esta manera, yo lo hago de esta otra. Entonces es más o menos la idea, ¿no? Y hay cosas que se van repitiendo también a lo largo de los poemarios, como ciertas cositas que a mí me gustan, digamos, poner como, por ejemplo, no sé, el olor de la pimienta, por ejemplo, o no sé, un sillón verde o un sillón rojo, digamos. O sea, son aspectos que a veces se van repitiendo en muchos textos, pero porque están enganchados como a toda la, bueno, voy a usar esa palabra, a toda la narrativa que voy escribiendo, ¿no? O sea, para mí sí tiene una relación, quizá para otro que no ha leído todos los textos es un poco complicado entenderlo, pero para mí se engancha de esa manera, digamos. Correcto, Iris. Entonces, como punto final a esta breve entrevista, quisiera que nos compartas uno de los textos de Espero que le gusten los caballos. Eh, bueno, es que como siempre leo el primero, pero puedo leer el último también, que de hecho es bastante cortito, entonces, porque el primero es bastante largo, entonces, digamos un poco para resumir lo que habías dicho sobre el padre y tal, voy a leer este que se llama Retrato involuntario. Tengo 25 años, no hice el servicio militar y ahora entiendo que siempre vi a mi padre como un caballo bereber, altivo y listo para la guerra. Ahora que tengo en la cabeza su retrato involuntario, me postré como si fuera él en la misma banca en la que se sentaba. Y aunque no tenga hijos, y aunque no haya aprendido a jugar al ajedrez, al menos este poema es lo único que me salvará de ser como mi padre, a pesar de que sea para él. Hace unos días conocí un sujeto, un tal M. Monzón. Me alteró sobremanera, jugó con mi ego, con mi nombre, con todo lo que había deseado ocultar desde mi niñez. Jugó a ser mi padre. Lo cité en este preciso lugar. Sabría que vendría, sabría que su infelicidad lo pondría en jaque. Lo único que sabe es que ya creé un retrato involuntario en mi cabeza. Ahí viene. Espero que le gusten los caballos. Muchas gracias, Iris, por compartirnos ese último texto que sale en Espero que le gusten los caballos. Y bueno, y te agradezco haber compartido con nosotros estas impresiones sobre este último libro que has publicado. Bueno, primer libro también que has publicado acá en Lima, que esperemos que también saques en el futuro más libros aquí. Y bueno, te mando un gran abrazo hasta La Paz y que, bueno, tengas buenas noches y un gran abrazo. Bueno, gracias a ti, Paul, por esta pequeña entrevista, preguntas y nada, buenas noches. Nos vemos y gracias por todo.